Muchas gracias como siempre por preferir nuestro canal, por estar a cada rato revisando nuestro contenido y por supuesto por estar al tanto de todo lo que se mueve en el ambiente del deporte y específicamente del béisbol, que es quizás nuestra principal arista. Como siempre les digo al inicio, denle me gusta al video, comparta nuestro contenido y por supuesto regáleme su suscripción si todavía no se ha suscrito a nuestro canal. Todo eso por supuesto contribuye a tener un mejor alcance cuando generamos este tipo de informaciones. Muchas personas me han escrito, algunos aficionados, sobre todo vinculados al béisbol y quizás a la provincia de Pinar del Río, por el tema del director del equipo Cuba. Sabemos que ya hace quizás un mes el tema director equipo Cuba está en las redes sociales, como se puede decir, al rojo vivo, teniendo en cuenta de que muchos equipos que estarán en el Clásico Mundial del año 2026 ya han anunciado su director y su cuerpo de dirección. Cuba todavía no lo ha hecho. Si usted se pone a revisar ahora mismo, ya quizás las principales potencias del béisbol mundial tienen bien definido qué colectivo estará trabajando de cara a la competencia más importante que tiene el béisbol en el mundo. O sea, no hay dudas de que es el Clásico Mundial la principal competencia del béisbol. El torneo Premier 12 está varios escalones por debajo. Ahora, ¿qué ha pasado con Cuba? O sea, se conoce que ya Armando Johnson no va a estar al frente de la selección nacional para el próximo Clásico. Ahora, no se especificó en la nota de prensa publicada por el diario Hit, que es la publicación oficial del INDER, si se irán o no los integrantes del colectivo de dirección con el nuevo director que se ponga. Esto no quedó especificado. Sabemos, por ejemplo, que para el Clásico anterior se eligió primero el colectivo de dirección y después se eligió el director. O sea, recuerdo perfectamente la nota en la que daban a Armando Ferrer como uno de los coaches y a Pedro Luis Lazo, director del área del picheo, o sea, entrenador principal de los lanzadores. Sin embargo, semanas después se anunció a Mandy Johnson. Esto me parece una total incoherencia. Yo soy del criterio de que el director debe escoger con quién quiere trabajar, siempre y cuando tenga especificado cuáles son los estándares, ¿no?, que persigue con su colectivo de dirección. No es menos cierto de que a veces, o sea, se ha visto en la historia del béisbol cubano, de que muchos directores eligen para trabajar con él a sus amigos, a personas que llevan una trayectoria trabajando, a personas que le han mostrado lealtad, que le han mostrado compromiso, y esto yo no lo veo mal, ¿no? O sea, yo creo que es bastante difícil estar trabajando en una dura tarea como es la de dirigir el equipo Cuba de béisbol, un deporte bien polémico, un deporte en el que ya no somos la potencia que fuimos en antaño, donde era relativamente fácil asistir a un evento y poder ganar. Pero soy del criterio también de que uno como director quisiera tener en su colectivo a los más capaces del país en sus respectivas áreas. Dígase picheo, dígase a la hora de coachar o por supuesto o tener un buen preparador físico y un entrenador de bateo. Pero bueno, es mi criterio, no el criterio de las personas que han dirigido el equipo Cuba en los últimos años. La última dirección fue prácticamente impuesta. Dieron los coaches, dieron el entrenador de picheo y después fue que anunciaron el director. O sea, en típico acto de que el director no tuvo nada que ver con el colectivo de dirección que se le eligió. Estoy totalmente convencido. Mandy Johnson podrá corroborarlo si algún día habla de este tema. Ahora, ¿qué va a suceder con el equipo Cuba el próximo Clásico Mundial de Béisbol? Sabemos de varios contactos, incluso afirmados ya por jugadores de grandes ligas, que se ha tenido Federación Jugador, pero son respuestas tibias, respuestas poco nítidas, teniendo en cuenta que falta muchísimo tiempo para el Clásico Mundial de Béisbol. Centrándonos en la dirección, y para mí el director va a jugar un papel fundamental a la hora de poder convencer a un jugador de grandes ligas de que puede o no representar a Cuba, porque no es menos cierto de que ya aquí los niveles de los estándares de calidad, los niveles profesionales suben, y hemos visto a jugadores que estuvieron con la selección nacional. Por ejemplo, vi a Miguel Romero criticar el sistema de picheo con el que se entrenó en el equipo Cuba. Eso está públicamente, quizás después lo vamos a estar poniendo para cuestionar y para poder debatir sobre ese tema. Vimos a un Ariel Martínez hablar, Ariel Martínez, que es pelotero de la Federación Cubana de Béisbol, hablar de la dirección del equipo Cuba en determinadas situaciones. Todo eso lo hemos visto. Y no es menos cierto que para mí, un poco de experiencia ya en este mundo, va a influir muchísimo los jugadores que van a venir con el director que va a estar. Usted tiene que tener en el puesto de mando a un director con caché, con resultados y con prestigio moral delante de sus dirigidos. O sea, usted trae un completamente desconocido, no quiero hablar de nombres, y
X o Y jugador de las Grandes Ligas, te va a decir quién es fulano, quién es mengano. No es lo mismo hablar de un hombre ya de experiencia, con resultados. Y hago todo este análisis, a usted le puede gustar, a otros quizás no, por el tema de Alfonso Urquiola, el pinareño, que ha estado quizás en los últimos días en las redes sociales, con entrevistas, con declaraciones, ha estado quizás recobrando un protagonismo que había perdido de antaño. Todos sabemos lo que ha sucedido en torno a la figura de Alfonso Urquiola. Además estuvo algún tiempo trabajando por Panamá, pero ya vimos entrevistas con Pablo Otero, ya se está promocionando una entrevista con Evian Guerra y Rodolfo García, que saldrá el próximo lunes, y muchos ya están quizás imaginándose, bueno, ¿será todo esto un juego mediático para después estar anunciando a Alfonso Urquiola? Realmente no lo creo. Me parece muy bien, me parece realmente acertado que los colegas de la prensa de Cuba le den la posibilidad a Alfonso Urquiola de poder hablar. Quizás en un momento determinado se le quitó, y este servidor que está aquí, Alfonso Urquiola, no me dejará mentir, fue uno de los pocos, quizás, para no decir el único, de los medios oficiales de Cuba que se acercaba a entrevistar a Alfonso Urquiola, y que en algún que otro momento me dijeron, bájale un poquito al tema de Urquiola. Nunca lo hice. Y tengo testigos y tengo nombres, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que me alegra mucho de que le han dado la palabra a Urquiola para poder hablar del béisbol cubano y también referirse al tema de dirección del equipo Cuba. Pero no me parece que sea esto una indicación para buscar estados de opinión porque se esté manejando el nombre de Alfonso Urquiola de forma real. Es el nombre que yo quiero, no me escondo para decirlo, es el nombre que la mayoría de los aficionados del béisbol cubano están pidiendo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Las redes sociales creo que son un termómetro fundamental, aunque no definen, y ahí están las opiniones. ¿Por qué Alfonso Urquiola? Señores, vamos a retomar que el último gran título de la pelota cubana data del año 2015, cuando Pinar del Río, Vegueros de Pinar del Río, con varios refuerzos, alzó el título en la Serie del Caribe en San Juan, Puerto Rico. Título que alzó precisamente frente a jugadores profesionales, jugadores que estaban en Grandes Ligas, que han tenido incluso recorrido destacado, un torneo de nivel. O sea, creo que si comparamos la Serie del Caribe con otras competencias a las que asiste Cuba, creo que la Serie del Caribe, después, por supuesto, del Premier 12, del Clásico Mundial, es un torneo que tiene un nivel muy aceptable de calidad. Y ese es el recuerdo que tienen muchos. También muchos recuerdan el tope de la selección cubana frente a los Orioles de Baltimore. Alfonso Urquiola estuvo presente ahí. La difícil clasificación en Winnipeg en el año 1999, que le dio la clasificación a Cuba a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Estaba Alfonso Urquiola ahí, fue la primera vez que incursionaron profesionales y le tocó esa tarea. Yo creo que Alfonso Urquiola reúne todos los requisitos para ser el director del equipo cubano. La edad no es un problema. Cuando usted revisa Grandes Ligas hay directores que son longevos. Es un deporte que a medida que avanza el tiempo usted va reuniendo más conocimientos, más vivencias, más experiencias sobre el terreno. Sin embargo, todavía le queda mucho para aprender, como dice el viejo Alfonso, y lo digo de un tono de cariño. Yo sé que hay muchos nombres, estamos hablando de muchísimos nombres que se están manejando en cuanto a dirección y en cuanto a colectivo de dirección. Creo que los más publicitados, por decirlo de alguna manera, son el caso de Germán Mesa, el caso de Noelvis, el holguinero, una persona para mí tiene que estar vinculado sí así al béisbol cubano por los conocimientos que tiene, sobre todo con las tendencias modernas. El caso de Michel Enríquez, que quizás en silencio ha llevado una carrera ya en México, en el béisbol profesional de México, como director, como entrenador, y no tengo dudas de la capacidad de entrenador, de reunir, de líder que tiene Michel Enríquez. Y si ustedes me preguntan, para mí tiene que estar en cualquier colectivo de dirección. Creo que el Super 12 de la isla se merece estar en el colectivo de dirección del equipo Cuba, el Premier 12, como uno de los entrenadores, porque lo tiene todo. Fue un excelente jugador y ha tenido sus resultados en México como entrenador, como director, y ya tiene la experiencia. Creo que el puesto se le ajusta bastante para estar en el colectivo de dirección. Pero la figura de Alfonso Urquiola yo creo que no puede ser pasada por alto. Es mi criterio personal. Les mentiría si les dijera que tengo contactos con personas que manejan mucha información en Cuba. Bueno, fui periodista, fui comentarista deportivo muchos años y bueno, ha permanecido la amistad. Podemos hablar incluso temas que no son éticos, no tratarlos en redes sociales,
pero todavía no hay definición alguna. O sea, se manejan nombres, se manejan probabilidades, hay mucha especulación en redes sociales, pero no hay nada definido. Si me preguntan de Germán Mesa, yo les voy a ser muy sinceros. No creo, fíjense, puede pasar que Germán Mesa sea el director del equipo Cuba, pero vamos a aplicar la lógica. Germán Mesa fue el coach de banca de la antigua dirección del equipo Cuba. O sea, sus decisiones pesaron en los resultados del equipo Cuba. Pero vamos un poquito más allá. Germán Mesa era el hombre que cuando la cámara rápido enfocaba el dugout, era el hombre que estaba hablando con los atletas. Y no quiero decir que tenía más poder de decisión que Mandy Johnson, pero los que hemos entrevistado jugadores, los que hemos estado cerca de los jugadores, lo afirman. Entonces, si usted se aparece ahora con Germán Mesa de director, mira, yo voy a pensar muchas cosas. Primero voy a pensar que le quería el puesto a Mandy Johnson. Es lo primero, ¿no? Que no actuó quizás de la buena fe que pudo haber actuado, precisamente aspirando a ese puesto, es una especulación, pero también lo puedo pensar, estoy en mi derecho. O sea, no entiendo objetivo que un antiguo miembro de la dirección anterior sea el director del equipo actual. Eso me parece sumamente incoherente y es una posibilidad. Y está cerca, puede ser. Nadie sabe. Por eso apuesto por el nombre de una figura como Alfonso Urquiola, que sé que muchos de los que dirigen el béisbol cubano, incluso otras esferas fuera del deporte, pero que influyen, no lo ven bien, porque ha sido siempre un hombre rebelde, un hombre que no se calla para decir las 4 verdades que sienten, y todos sabemos que a veces decir la verdad en cualquier escenario es bien molesto, y te aplican la política del borrador. Ya la ha sufrido en carne propia el propio Urquiola, y no creo que esta sea la excepción. Pero de que es el hombre en redes sociales, en la mente de los aficionados, capaz para poder tener una actuación decorosa, fíjense, no es que vamos a ganar con el equipo Cuba, yo considero que sí, que es el nombre de Alfonso Urquiola, no tengo dudas. Ahora, un Alfonso Urquiola nucleado con un grupo de dirección capaz, ahí voy a pensar, por ejemplo, en su hijo, es evidente, ¿no? O sea, yo creo que si Alfonso dirigiera el equipo Cuba va a estar su hijo, quien ha sido su escudero en su trayectoria, sobre todo en los últimos años. Además, ya Alexander acumula su palmarés, un campeón del mundo con el equipo sub-15, director del equipo de Pinar con actuaciones destacadas, clasificando a playoffs, discutiendo finales. Pudiéramos estar hablando de un José Lian Cejas, un entrenador bien joven que maneja las métricas, también pinareño. Noelvis, que no me puede faltar en ese colectivo. Un entrenador magnífico, tengo muy buenas relaciones con él, pero no porque tenga relaciones con él estoy en el derecho de hablar bien de él como profesional, que lo es y lo ha demostrado. Noelvis no puede faltar. Creo que un Michel Enrique, señores, se hace fundamental, sobre todo en la especialidad de bateo, una especialidad que él dominó, una especialidad que ya ha practicado, que la ha llevado a cabo en México con jugadores profesionales, que ha tenido que superarse muchísimo. Y si vamos al área de los lanzadores, no le diría a José Manuel Cortina como entrenador activo, pero que sí tiene que participar en la preparación del equipo cubano. Repito, todo esto son criterios, todo esto son mis valoraciones, no precisamente tienen que coincidir con las de usted. Yo respeto cualquier criterio, cualquier posibilidad, pero es lo que pienso, es mi humilde opinión, y creo que todos tenemos derecho, ¿no?, a expresarnos en cuanto a un fenómeno, en cuanto a una situación, y lo hago precisamente del director del equipo Cuba, porque es quizás lo que está en la palestra pública, y muchas personas me han escrito, quizás por tema de tiempo, otras cuestiones que me abordan acá, no había podido hablar de ese apartado, pero es lo que pienso. O sea, yo, como dice Rodolfo García, levanto mis 2 manos por Alfonso Urquiola. Esto, si sucede, no les va a garantizar un resultado al equipo Cuba, pero al menos vamos a competir, al menos vamos a tener una persona que sea capaz de llevar este proceso hasta el Clásico de 2026 como es, porque resultados, experiencias tiene de sobra. Voy cerrando, llevo hablando ya casi 15 minutos, me he extendido un poco, pero bueno, creo que era necesario, así que yo agradecido con ustedes de que hayan podido estar toda la transmisión, de su me gusta, de su suscripción, de que hayan compartido nuestro contenido, y por supuesto suscríbase al canal si no lo ha hecho, y como siempre les digo, tengan todos una excelente jornada, y este fin de semana vamos a seguir generando contenido, por supuesto, relacionado con el béisbol cubano. Tengan todos un excelente fin de semana.